El café todavía estaba caliente, cuando encontraron a Florence Thompson, viva en el sótano de su propia casa, después de 6 meses de búsqueda desesperada. Pero había un problema. La puerta había estado sellada por la policía durante todo ese tiempo. Nadie había entrado ni salido. Sin embargo, allí estaba ella, de 89 años, sentada tranquilamente en una silla, leyendo un libro como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntaron dónde había estado, Florence respondió con una sonrisa confundida. ¿Qué quieren decir? Nunca me fui de casa. Si sigues casos como este, asegúrate de suscribirte porque lo que descubrieron después desafía toda lógica y hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre el tiempo y el espacio. La mañana del 15 de marzo de 2023 comenzó como cualquier otro día en Salisbury, Maryland. Florence Thompson, una viuda de 89 años, con una mente aguda como un cuchillo a pesar de su edad avanzada, se despertó a las 6:30 am como había hecho religiosamente durante los últimos 20 años. Su rutina era inmutable: café negro, 2 tostadas con mermelada de fresa, y el periódico local, que el joven Tommy Rodríguez dejaba exactamente a las 7:15 am en su porche delantero. Florence vivía sola en la casa victoriana de 2 pisos que había compartido con su difunto esposo Robert durante 53 años. La propiedad, ubicada en Maple Street 247, era una de las casas más antiguas del vecindario, construida en 1892 por un comerciante de madera que había amasado una fortuna durante el auge de la construcción naval en la bahía de Chesapeake. La casa tenía esa elegancia desgastada que caracteriza a las propiedades históricas: molduras de madera tallada a mano, ventanas de vidrio emplomado, y un sótano de piedra que se extendía bajo toda la estructura. Sus vecinos la describían como una mujer independiente y obstinada, del tipo que prefería hacer las cosas por sí misma, antes que depender de otros. Margaret Delacroix, su vecina de al lado desde hace 15 años, recordaría más tarde que Florence rechazaba constantemente las ofertas de ayuda para ir de compras o para las tareas del hogar. Tengo mis 2 piernas y mi cabeza funciona perfectamente, solía decir Florence con esa sonrisa traviesa que desarmataba cualquier discusión. El mercado Sunshine Foods quedaba exactamente a 200 metros de su casa. Una caminata que Florence había hecho miles de veces durante las últimas 2 décadas. La ruta era simple y directa: salir por la puerta principal, caminar 3 cuadras por Maple Street hasta la esquina con Oak Avenue, girar a la izquierda, y ahí estaba el pequeño supermercado familiar que conocía desde que se mudó al vecindario. Esa mañana, Florence necesitaba solo 3 cosas: leche, pan y pastillas para la artritis. Su lista estaba escrita con esa caligrafía perfecta de escuela antigua en un pedazo de papel que guardaba en el bolsillo de su abrigo azul marino. Margaret Delacroix la vio salir a las 10:30 am, caminando con esa postura erguida que desafiaba su edad, su bastón golpeando rítmicamente contra el pavimento. «Buenos días, Florence», le gritó Margaret desde su jardín, donde estaba plantando tulipanes para la primavera. «Buenos días, querida. Voy por algunas cositas al mercado. Nos vemos al rato», respondió Florence, levantando la mano en un saludo casual. Esas fueron las últimas palabras que alguien escuchó de Florence Thompson durante los siguientes 6 meses. El empleado del turno de mañana en Sunshine Foods, Carlos Mendoza, un inmigrante salvadoreño de 34 años, que había trabajado en el mercado durante 8 años, conocía a Florence bien. Ella siempre compraba las mismas marcas, siempre pagaba en efectivo, y siempre preguntaba por su esposa y sus 3 hijos. Ese día, Carlos esperó hasta las 12 p.m. antes de empezar a preocuparse. Florence nunca llegaba después del mediodía. «Era raro, ¿sabes?», le diría Carlos más tarde a los investigadores. La señora Florence era como un reloj, siempre a la misma hora, siempre el mismo recorrido por los pasillos. Cuando no llegó para el almuerzo, supe que algo andaba mal. Margaret Delacroix comenzó a preocuparse alrededor de las 4:00 p.m. Había estado observando discretamente la casa de Florence durante toda la tarde, esperando ver las luces encenderse o algún movimiento detrás de las cortinas de encaje que adornaban las ventanas del salón. A las 5:30 p.m., cruzó el pequeño jardín que separaba las 2 propiedades y tocó la puerta. No hubo respuesta. Margaret tocó más fuerte.
Luego caminó alrededor de la casa golpeando las ventanas y gritando el nombre de Florence. El silencio que le respondió tenía una calidad diferente, más profunda que el simple silencio de una casa vacía. Era como si la misma estructura estuviera conteniendo la respiración. A las 6:45 p.m., Margaret llamó al departamento de policía del condado de Wicomico. El oficial que tomó la llamada, el sargento Michael O'Brien, un veterano de 20 años con experiencia en todo tipo de emergencias rurales y urbanas, inicialmente clasificó el caso como una persona mayor posiblemente desorientada. En su experiencia, los ancianos a veces se perdían camino a destinos familiares, especialmente cuando comenzaban a desarrollar los primeros síntomas de demencia. Pero cuando O'Brien llegó a Maple Street 27 y habló con Margaret Delacroix, sus instintos de policía veterano se activaron. Margaret era claramente una mujer sensata y observadora, no el tipo de persona que entraría en pánico sin razón. Además, Florence había dejado su casa sin su bolso, sin dinero extra y sin las pastillas para el corazón que tomaba religiosamente 3 veces al día. La primera búsqueda fue rutinaria. O'Brien y su compañero, el oficial David Kim, recorrieron la ruta entre la casa de Florence y Sunshine Foods. Verificaron el mercado y los negocios circundantes, y entrevistaron a una docena de residentes locales. Nadie había visto a Florence después de su saludo matutino a Margaret. El detective principal, asignado al caso, fue Luis Vázquez, un investigador de 45 años, que había crecido en El Salvador antes de emigrar a Maryland en su adolescencia. Vázquez tenía una reputación bien ganada por su meticulosidad y su capacidad para ver patrones que otros pasaban por alto. Cuando revisó los detalles del caso de Florence Thompson, algo no le cuadraba. Las personas de 89 años no simplemente se desvanecen, le dijo a su supervisor, el capitán Jennifer Walsh. Especialmente no personas como Florence Thompson, que conoce cada piedra de este vecindario desde hace 20 años. La investigación se intensificó el segundo día, cuando Vázquez descubrió que no había registros de Florence usando transporte público, llamando a un taxi, o siendo vista en ningún hospital, clínica o centro de atención para ancianos en un radio de 50 millas. Las cámaras de seguridad del banco en la esquina de Oak Avenue habían estado descompuestas durante una semana, eliminando la única fuente potencial de video de la ruta de Florence. El tercer día, la familia de Florence comenzó a llegar desde diferentes partes del país. Su hijo mayor, Robert Thompson Jr., voló desde Seattle, donde trabajaba como ingeniero de software. Su hija, Susan Thompson Clark, llegó desde Atlanta, con su esposo y sus 2 hijos adolescentes. El hijo menor, Michael Thompson, condujo desde Filadelfia con su esposa embarazada. La reunión familiar en la casa de Florence fue emotiva y frustrante a partes iguales. Ninguno de los hijos había hablado con su madre en las últimas 2 semanas, aunque todos mantenían contacto regular con ella. Florence llamaba a Robert todos los domingos por la noche, hablaba con Susan todos los miércoles por la tarde, y enviaba cartas manuscritas a Michael cada viernes sin falta durante los últimos 10 años. Mamá es la persona más predecible del mundo, insistió Susan, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel que se desintegraba entre sus dedos. Tiene la misma rutina desde que papá murió. No se desvía ni 5 minutos de su horario. Robert Jr. proporcionó una perspectiva diferente. Mamá siempre ha sido independiente hasta el punto de ser terca. Recuerdo cuando tenía 75 años y se negó a usar bastón hasta que el médico prácticamente la amenazó. Pero esto no es propio de ella. No se iría sin decírselo a alguien. Michael, el más joven de los 3 hermanos, tenía sus propias preocupaciones. Hablé con ella, hace 2 semanas, sobre mudarla a una comunidad de jubilados cerca de mi casa en Filadelfia. Se puso furiosa. Dijo que prefería morir antes que dejar esta casa. ¿Creen que podría haber? No pudo terminar la frase. El detective Vázquez organizó búsquedas sistemáticas que se extendieron durante semanas. Equipos de voluntarios, coordinados por la oficina del sheriff del condado de Wicomico, peinaron bosques, granjas abandonadas, edificios vacíos y cada estructura entre Salisbury y la costa atlántica. Buzos especializados examinaron estanques, lagos y secciones del río Wicomico,
Equipos de perros, rastreadores siguieron el olor de Florence hasta la entrada de Sunshine Foods, donde se perdía completamente. Las semanas se convirtieron en meses. Los hijos de Florence establecieron un sistema de turnos para mantener a alguien en Maryland en todo momento, pero gradualmente la realidad económica y las responsabilidades familiares los forzaron a regresar a sus vidas normales. Robert Jr. regresó a Seattle después de 6 semanas, prometiendo volar de vuelta inmediatamente si había cualquier desarrollo. Suzanne se quedó 2 meses completos antes de tener que regresar a Atlanta para el inicio del año escolar de sus hijos. Michael, que vivía más cerca, se convirtió en el enlace principal con los investigadores. Durante este tiempo, la casa de Florence permaneció exactamente como ella la había dejado. El café de esa mañana se había evaporado dejando un anillo marrón en el fondo de la taza. El periódico del 15 de marzo seguía doblado junto a su silla favorita en el salón. Su cama estaba hecha con esa precisión militar que había aprendido durante sus años como enfermera en el Hospital Johns Hopkins antes de casarse. La familia contrató a un investigador privado, Elena Morales, un ex detective de homicidios de Baltimore que se había especializado en casos de personas desaparecidas después de retirarse del departamento de policía. Morales trajo una perspectiva fresca y recursos adicionales, pero después de 3 meses de investigación intensiva, llegó a las mismas conclusiones frustrantes que la policía. Florence Thompson había desaparecido sin dejar rastro. El caso atrajo atención mediática nacional, cuando la estación de televisión WOST-TV en Salisbury produjo un segmento especial sobre la desaparición. El reportero, James Mitchell, un periodista de investigación con 15 años de experiencia cubriendo crímenes en la península de Delmarva, quedó fascinado por los aspectos inexplicables del caso. En mi carrera he cubierto cientos de casos de personas desaparecidas, dijo Mitchell durante su reporte, pero nunca he visto algo como esto. Una mujer de 89 años no simplemente se desvanece en el aire en pleno día en un vecindario residencial tranquilo. El reporte de televisión generó docenas de llamadas al departamento de policía, pero todas resultaron ser avistamientos falsos o información irrelevante. Una mujer en Ocean City juró haber visto a Florence caminando por el malecón, pero el detective Vázquez verificó que la mujer en cuestión era una turista de New Jersey 30 años más joven. Un hombre en Baltimore llamó para reportar que había visto a Florence en una parada de autobús, pero las cámaras de seguridad mostraron que había confundido a otra persona mayor. A medida que el verano se convertía en otoño, y el otoño en invierno, el caso de Florence Thompson comenzó a adquirir las características siniestras de un misterio sin resolver. El detective Vázquez, quien había prometido a la familia que no se rendiría, se encontró revisando los mismos archivos una y otra vez, buscando algún detalle que pudiera haber pasado por alto. La casa en Maple Street 207 se convirtió en una especie de santuario no oficial. Margaret Delacroix la vigilaba diariamente, recogía el correo y se aseguraba de que las plantas de interior no murieran. Los hijos de Florence pagaban las facturas de servicios públicos y el seguro de la propiedad, manteniendo todo exactamente como su madre lo había dejado, con la esperanza de que algún día regresara para encontrar todo en su lugar. Durante el invierno, surgieron teorías, cada vez más elaboradas, sobre lo que podría haberle pasado a Florence. Algunos vecinos especulaban que había sufrido un episodio de demencia y había caminado hacia el bosque, donde había muerto de exposición, y su cuerpo había sido arrastrado por animales salvajes. Otros sugerían que había sido víctima de un crimen, aunque no había evidencia de violencia o motivo aparente. Una teoría particularmente persistente, promovida por un blogger de teorías conspiracionales llamado Derek Williams, sugería que Florence había sido secuestrada por una red de tráfico de órganos que se dirigía específicamente a ancianos saludables. La teoría era grotesca y carecía de cualquier evidencia, pero ganó tracción en ciertos círculos de Internet, generando cientos de comentarios y especulaciones adicionales. El detective Vázquez descartó la mayoría de estas teorías como productos de imaginaciones sobreactivas, pero mantuvo la mente abierta a cualquier posibilidad que pudiera explicar la desaparición de Florence. Había visto casos extraños durante su carrera,
pero nada que se comparara con la completa ausencia de evidencia en este caso. La primavera llegó temprano a Maryland en 2024, trayendo consigo una renovada esperanza de que el clima más cálido pudiera revelar pistas que el invierno había ocultado. El detective Vázquez organizó nuevas búsquedas en áreas que habían sido inaccesibles durante los meses más fríos. Equipos especializados con detectores de metales exploraron campos y bosques, buscando cualquier cosa que pudiera estar conectada con Florence. Joyas, llaves, o incluso fragmentos de su abrigo azul marino. Pero una vez más, las búsquedas no produjeron resultados. Era como si Florence Thompson hubiera sido borrada de la existencia, dejando atrás solo las memorias de quienes la conocían y una casa vacía, llena de sus pertenencias. Michael Thompson, quien había asumido efectivamente el papel de coordinador familiar, comenzó a presionar al departamento de policía para que declarara oficialmente a su madre muerta para poder manejar sus asuntos financieros y legales. Era una decisión dolorosa, pero práctica, ya que las facturas se acumulaban y la casa necesitaba mantenimiento. El detective Vázquez se resistió a esta idea. Señor Thompson, le dijo durante una reunión en abril de 2024, entiendo las presiones financieras y legales que está enfrentando su familia. Pero declararla muerta sería como admitir derrota. Todavía hay preguntas sin responder. Y mientras haya preguntas, hay esperanza. Fue durante una de estas conversaciones que Michael mencionó algo que había estado molestándolo durante meses. Detective, hay algo extraño sobre el sótano de mamá. Siempre ha estado allí, obviamente, pero ella nunca lo usaba para nada, excepto almacenamiento. Cuando éramos niños, nos prohibía bajar allí. Decía que era peligroso, que las escaleras estaban podridas y que podríamos lastimarnos. Vázquez había inspeccionado el sótano brevemente durante la investigación inicial, pero había sido una revisión superficial. El sótano parecía ser exactamente lo que Michael había descrito: un espacio de almacenamiento lleno de cajas, muebles viejos y el tipo de acumulación que se desarrolla durante décadas de vida en la misma casa. ¿Le importaría si echo otro vistazo más detallado?, preguntó Vázquez. En absoluto. De hecho, he estado pensando que deberíamos limpiarlo de todos modos. Mamá guardaba cosas allí que probablemente deberían haberse tirado hace años. El 15 de septiembre de 2024, exactamente 6 meses después de la desaparición de Florence, el detective Vázquez regresó a Maple Street 2437 con un pequeño equipo de técnicos forenses. Su intención era realizar una inspección más sistemática de toda la casa, comenzando con el sótano que había estado molestando a Michael. La puerta del sótano había estado cerrada con llave desde marzo, una precaución tomada por la familia para preservar la escena exactamente como Florence la había dejado. Michael había traído el juego completo de llaves de su madre, incluyendo la pequeña llave de bronce que abría la puerta del sótano. Cuando giraron la llave y abrieron la puerta, el detective Vázquez inmediatamente notó algo extraño. El aire que salió del sótano no tenía el olor a moho y humedad que esperaba de un espacio cerrado durante 6 meses. En cambio, olía ligeramente a café y a ese aroma particular de una casa habitada. Las escaleras de madera crujieron bajo sus pies, mientras descendían lentamente hacia el sótano. El espacio era más grande de lo que Vázquez recordaba de su inspección inicial, extendiéndose bajo toda la huella de la casa victoriana. La luz eléctrica funcionaba, iluminando un laberinto de cajas, muebles cubiertos con sábanas y objetos acumulados durante décadas. Pero lo que hizo que el detective se detuviera en seco fue lo que vio en la esquina más alejada del sótano. Había una silla cómoda, que definitivamente no había estado allí en marzo. Junto a la silla, había una mesita con una lámpara de lectura, una taza de café, que todavía estaba tibia, y un libro abierto. El libro era una novela de misterio de Agatha Christie, El asesinato de Roger Ackroyd, marcada en la página. «¿Qué carajo?», murmuró uno de los técnicos forenses. El detective Vázquez se acercó lentamente a la silla, como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. La taza de café estaba medio llena, y el líquido seguía caliente. Había migajas de galletas en un platillo al lado del libro. «Michael», gritó Vázquez hacia las escaleras, «necesito que baje aquí. Ahora».
Michael Thompson descendió las escaleras con expresión confundida, pero cuando vio la escena en la esquina del sótano, se puso pálido como un fantasma. «Esa silla no estaba aquí antes», susurró. «Juro por Dios, detective, esa silla no estaba aquí en marzo. La reconozco, era la silla favorita de mi padre en su estudio. Mamá la guardó aquí después de que él murió, pero estaba cubierta con una sábana y empujada contra la pared». Vázquez examinó el área más cuidadosamente. La silla había sido reposicionada claramente, movida desde su ubicación original contra la pared y colocada en una posición cómoda para la lectura. Había una lámpara de pie que había sido conectada a una toma de corriente cercana, proporcionando luz suficiente para leer. Pero lo más perturbador de todo era la evidencia de habitación reciente. Además del café caliente y las migajas de galletas, había otros signos de ocupación. Una manta doblada nietamente sobre el brazo de la silla, zapatillas debajo de la mesita, y lo que parecía ser un calendario casero marcando días en una libreta. «¿Hay alguna otra entrada a este sótano?», preguntó Vázquez. Michael negó con la cabeza vigorosamente. «No que yo sepa. Esta es la única puerta, y ha estado cerrada con llave desde que mamá desapareció. Nosotros tenemos las únicas llaves». El detective Vázquez ordenó que todo el equipo saliera del sótano inmediatamente y selló la puerta nuevamente. Llamó a refuerzos y estableció vigilancia en la casa las 24 horas. Si alguien estaba viviendo en el sótano de Florence Thompson, iban a atraparlo. La vigilancia comenzó esa misma noche. Oficiales en vehículos no marcados se posicionaron con vista a todas las entradas de la casa, mientras que cámaras de seguridad temporales fueron instaladas para monitorear cualquier movimiento. El detective Vázquez se instaló en la casa de Margaret Delacroix, quien había ofrecido su sala de estar como puesto de comando improvisado. La primera noche pasó sin incidentes. Las cámaras no detectaron movimiento y los oficiales no observaron nada inusual. Pero a la mañana siguiente, cuando Vázquez regresó al sótano para verificar la escena, encontró cambios sutiles pero inequívocos. La taza de café había sido lavada y colocada boca abajo en el platillo. El libro había sido cerrado y colocado ordenadamente en la mesita. La manta había sido doblada de manera diferente. «Alguien estuvo aquí durante la noche», anunció Vázquez a su equipo. «Y quien quiera que sea, sabe que estamos vigilando». La segunda noche de vigilancia fue más intensa. Vázquez añadió detectores de movimiento en el sótano y cámaras de visión nocturna. Los oficiales recibieron órdenes de reportar cualquier cosa, sin importar qué tan insignificante pareciera. A las 13:17 a.m., los detectores de movimiento se activaron. Las cámaras de visión nocturna capturaron una figura moviéndose lentamente por el sótano. Era una persona mayor, caminando con cuidado pero sin asistencia, que se dirigía hacia la silla en la esquina. La figura se sentó, encendió la lámpara de lectura y abrió el libro de Agatha Christie. El detective Vázquez observó las imágenes en tiempo real desde la casa de Margaret, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La figura en las cámaras era claramente una mujer mayor, vestida con una bata que reconoció inmediatamente. Era Florence Thompson. Vázquez ordenó a todos los oficiales que mantuvieran sus posiciones mientras él se acercaba solo a la casa. Usó la llave de Michael para entrar silenciosamente por la puerta principal y descendió las escaleras del sótano con cuidado extremo. Florence estaba sentada en su silla, leyendo tranquilamente bajo la luz de la lámpara. Levantó la vista cuando escuchó los pasos en las escaleras y sonrió como si hubiera estado esperando una visita social. «Hola, detective Vázquez», dijo con voz clara y calmada. «He estado esperando que viniera a hablar conmigo». Vázquez se quedó inmóvil en las escaleras, tratando de procesar lo que estaba viendo. «Señora Thompson, Florence, hemos estado buscándola durante 6 meses. Todo el mundo pensaba que estaba muerta». Florence cerró el libro y lo colocó cuidadosamente en la mesita. «Oh, querido, nunca me fui de casa. He estado aquí todo el tiempo, pero la puerta ha estado cerrada con llave. Hemos revisado esta casa docenas de veces.
¿Cómo es posible que haya estado aquí sin que la viéramos? Florence sonrió con esa misma expresión traviesa que Margaret Delacroix había descrito tantas veces. Bueno, detective, esta casa tiene 32 años. Las casas viejas tienen secretos que las casas nuevas nunca tendrán. Se levantó de la silla con movimientos cuidadosos, pero fluidos, y caminó hacia una sección de la pared del sótano que Vázquez había asumido era sólida. Florence presionó una secuencia específica de piedras en la pared y una sección se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje oculto. El capitán Jeremiah Morrison, que construyó esta casa, era un contrabandista además de comerciante de madera, explicó Florence, como si estuviera dando una lección de historia. Este túnel se conecta con el sótano de 3 casas más en esta manzana, y también tiene una salida directa al río. Durante la prohibición, mi difunto esposo Robert me contó que su padre usaba estos túneles para mover whisky ilegal. Vázquez siguió a Florence a través del pasaje, que era sorprendentemente amplio y bien construido. Las paredes de piedra estaban secas y el aire circulaba libremente, sugiriendo que había ventilación oculta en algún lugar. El túnel se extendía por lo que parecían cientos de metros, con ramificaciones que llevaban en diferentes direcciones. ¿Por qué?, preguntó Vázquez. ¿Por qué desaparecer de esta manera? Su familia ha estado desesperada. Hemos gastado miles de horas buscándola. Florence se detuvo en lo que parecía ser una cámara más amplia en el sistema de túneles. El espacio había sido convertido en una especie de apartamento subterráneo, completo con una cama, una pequeña cocina, estanterías llenas de libros, e incluso una radio antigua. Me estaban presionando para que me mudara a una residencia para ancianos, dijo Florence, sentándose en una silla tapizada que se veía cómoda y bien mantenida. Mis hijos tenían buenas intenciones, pero no entendían que esta casa no es solo donde vivo, es quien soy. Robert y yo pasamos más de 50 años aquí. Cada habitación cuenta una historia, cada esquina guarda un recuerdo. Vázquez observó el espacio cuidadosamente. Había provisiones suficientes para meses, alimentos enlatados, agua embotellada, medicinas. Florence había planificado claramente su desaparición con gran detalle. Pero señora Thompson, la búsqueda, el dolor de su familia. Florence suspiró profundamente. Lo sé, detective, y me siento terrible por eso. No era mi intención causar tanto dolor. Mi plan original era desaparecer solo por unas semanas, lo suficiente para que mis hijos entendieran que no podían forzarme a abandonar mi hogar. Pero cuando vi la magnitud de la búsqueda, me di cuenta de que había cometido un error terrible. ¿Por qué no se presentó entonces? Al principio, tenía miedo de meterme en problemas legales. Luego, a medida que pasaban las semanas, y luego los meses, se volvió cada vez más difícil explicar dónde había estado. ¿Cómo le explicas a tu familia que has estado viviendo en un túnel secreto debajo de tu propia casa, mientras ellos gastaban sus ahorros buscándote? Vázquez entendía la psicología detrás de la decisión de Florence, pero seguía luchando con las implicaciones prácticas. ¿Cómo obtuvo comida y provisiones? ¿Cómo mantuvo esto en secreto durante tanto tiempo? Florence sonrió nuevamente. Los túneles tienen múltiples salidas, detective. Una de ellas termina cerca del muelle viejo, donde los pescadores dejan sus botes. Durante estos meses, he estado saliendo por las noches para comprar provisiones en el mercado de 24 horas en la carretera principal. Siempre usé efectivo y evité las cámaras de seguridad. La explicación era lógica, pero también revelaba un nivel de planificación y determinación que impresionó a Vázquez. Florence Thompson no era una anciana confundida, era una mujer inteligente y decidida que había orquestado su propia desaparición con precisión militar. Sus hijos van a querer verla inmediatamente, dijo Vázquez. Lo sé, respondió Florence, y por primera vez desde que comenzaron a hablar, su voz mostró signos de emoción. He extrañado terriblemente a mis nietos. He escuchado cada conversación que han tenido en la casa durante estos meses. Sé que Robert Jr. ha estado considerando mudarse de vuelta a Maryland para estar más cerca. Sé que Susan ha estado teniendo pesadillas. Sé que Michael ha estado culpándose a sí mismo. Vázquez realizó la llamada más extraña de su carrera policial esa noche.
Michael, soy el detective Vázquez. Necesito que venga a la casa de su madre inmediatamente. Y llame a sus hermanos. Tienen que estar aquí para esto. ¿Encontraron un cuerpo?, preguntó Michael con voz temblorosa. No, Michael. Encontramos a su madre. Está viva, está bien, y tiene mucho que explicar. La reunión familiar que siguió fue una mezcla de lágrimas, abrazos, gritos y más lágrimas. Robert Jr. tomó el primer vuelo disponible desde Seattle. Susan condujo toda la noche desde Atlanta. Para las 6 a.m. del 16 de septiembre de 2024, toda la familia Thompson estaba reunida en el sótano de Maple Street 207, escuchando a Florence explicar los eventos de los últimos 6 meses. Las reacciones fueron mixtas. Robert Jr., siempre el ingeniero práctico, estaba fascinado por la ingeniería de los túneles secretos y impresionado por la planificación logística de su madre. Susan estaba furiosa por el dolor emocional que Florence había causado, pero también aliviada de que su madre estuviera viva y bien. Michael estaba principalmente confundido, luchando por reconciliar la imagen de su madre como una anciana frágil con la realidad de una mujer que había orquestado un plan tan elaborado. «Mamá», dijo Susan, secándose las lágrimas que no dejaban de caer, ¿tienes idea del infierno por el que nos has hecho pasar? He estado tomando pastillas para dormir durante meses. Los niños han estado en terapia porque pensaban que su abuela estaba muerta. Florence bajó la cabeza, finalmente mostrando la culpa que había estado cargando durante 6 meses. Lo sé, cariño. Lo sé y lo siento más de lo que puedo expresar. Pero necesitan entender algo. Esta casa no es solo mi hogar, es mi identidad. Cuando Robert murió, esta casa se convirtió en mi conexión con él, con ustedes cuando eran niños, con toda mi vida. Robert Jr., quien había estado explorando los túneles con una linterna, regresó con expresión de asombro. Mamá, este sistema de túneles es increíble. Hay al menos 5 cámaras diferentes abajo, todas amuebladas. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre esto? Tu padre me lo mostró poco después de que nos mudamos aquí en 1971, explicó Florence. Su familia había sido dueña de esta casa antes que nosotros, aunque la vendieron durante la depresión. El abuelo Thompson le había contado a Robert sobre los túneles cuando era niño, pero le hizo prometer que mantendría el secreto. En aquellos tiempos, la gente no quería que se supiera que sus casas habían sido usadas para contrabando. El detective Vázquez, quien había estado observando la reunión familiar con fascinación profesional y personal, finalmente intervino. Señora Thompson, aunque entiendo sus motivaciones, tengo que informarle que técnicamente ha cometido varios delitos. Presentar un reporte falso de persona desaparecida, interferir con una investigación policial y usar recursos públicos bajo pretextos falsos son todos cargos serios. Florence asintió solemnemente. Lo entiendo, detective. Estoy preparada para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero Michael tenía otras preocupaciones más inmediatas. Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? No podemos fingir que esto nunca pasó. Toda la ciudad sabe que desapareciste. Ha habido artículos en el periódico, reportes de televisión. Era una pregunta válida. La desaparición de Florence Thompson había sido noticia local durante meses. Margaret Delacroix había dado entrevistas a múltiples estaciones de televisión. El mercado Sunshine Foods había colocado un memorial improvisado en honor a Florence. La iglesia metodista, donde había sido miembro durante 20 años, había celebrado un servicio conmemorativo. Tendré que enfrentar a la comunidad, dijo Florence. Simplemente. Tendré que disculparme con cada persona que perdió tiempo buscándome, especialmente con Margaret. Esa pobre mujer se ha estado culpando a sí misma durante meses, pensando que debería haber hecho algo diferente esa mañana. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mediática ilegal. La historia de la abuela, que se escondió en su propio sótano, se volvió viral en las redes sociales, atrayendo atención nacional e internacional. Reporteros de tan lejos como Londres y Tokio llamaron para entrevistar a Florence sobre su extraordinaria desaparición. El fiscal del distrito de Wicomico, Patricia Hernández, decidió no presentar cargos contra Florence después de consultar con el departamento de policía
y considerar las circunstancias únicas del caso. Aunque técnicamente se cometieron ciertos delitos, declaró en una conferencia de prensa, la señora Thompson es una mujer de 89 años, sin antecedentes penales, que claramente no actuó con intención maliciosa. Los recursos utilizados en su búsqueda fueron justificados dado la información disponible en ese momento. Pero el perdón legal fue solo el primer paso en el proceso de reparación de las relaciones dañadas por la desaparición de Florence. La reunión más difícil fue con Margaret Delacroix, quien había pasado 6 meses atormentándose con pensamientos de lo que podría haber hecho diferente. Margaret llegó a la casa de Florence 3 días después de que se revelara la verdad, caminando lentamente por el jardín donde había plantado tulipanes, mientras se preocupaba por su vecina desaparecida. Florence la esperaba en el porche, sentada en la misma mecedora donde había pasado miles de tardes durante las últimas 2 décadas. Margaret, comenzó Florence cuando su vecina se acercó, no hay palabras suficientes para disculparme por lo que te he hecho pasar. Margaret se detuvo al pie de los escalones del porche, estudiando el rostro de su amiga de tantos años. Florence Thompson, dijo finalmente, eres la mujer más terca y egoísta que he conocido en mis 73 años en esta tierra. Florence asintió, aceptando el juicio. Tienes razón. Y también, continuó Margaret, subiendo los escalones, eres una de las personas más inteligentes que conozco. Ese plan tuyo fue brillante y terrible al mismo tiempo. Las 2 mujeres se abrazaron en el porche, llorando juntas después de 6 meses de separación que habían afectado profundamente a ambas. ¿Cómo pudiste hacerme eso?, preguntó Margaret entre sollozos. Yo sabía que algo estaba mal. Lo sentía en mis huesos, pero todos me decían que estaba siendo dramática. Porque conoces a las personas, respondió Florence. Siempre has tenido esa habilidad de ver a través de las apariencias y percibir la verdad. Sabía que si alguien iba a descubrir mi plan, serías tú. La revelación de los túneles secretos bajo Maple Street creó una sensación en el vecindario y llevó a varios residentes a investigar sus propios sótanos. Margaret Delacroix descubrió que su casa también tenía acceso al sistema de túneles, aunque la entrada había sido sellada con ladrillos décadas atrás. La casa de los Henderson, 2 puertas más abajo, tenía una puerta en el sótano que habían asumido era un armario de almacenamiento, pero que resultó ser otra entrada al sistema subterráneo. El historiador local, profesor David Kim, de la Universidad de Salisbury, se involucró para documentar el sistema de túneles y su significado histórico. Sus investigaciones revelaron que los túneles databan de la década de 1800 y habían sido utilizados no solo para contrabando durante la Prohibición, sino también como parte del ferrocarril subterráneo durante el periodo anterior a la Guerra Civil. Este descubrimiento reescribe parte de la historia de Salisbury, explicó el profesor Kim durante una presentación en el ayuntamiento. Estos túneles representan una red de resistencia y supervivencia que abarca más de un siglo de historia estadounidense. Florence se convirtió involuntariamente en una celebridad local, algo que encontraba profundamente incómodo. Las solicitudes de entrevistas llegaban diariamente, y los turistas comenzaron a pasar por Maple Street esperando ver la casa de la abuela desaparecida. Florence rechazó la mayoría de las solicitudes de medios, pero accedió a una entrevista con el Washington Post para contar su historia en sus propias palabras. No quiero ser recordada como la anciana loca que se escondió en su sótano, le dijo el reportero. Quiero que la gente entienda que a veces, los adultos mayores, nos sentimos invisibles, como si nuestras voces no importaran cuando se toman decisiones sobre nuestras vidas. Lo que hice estuvo mal, pero los sentimientos que me llevaron a hacerlo son reales y compartidos por muchas personas de mi edad. La entrevista generó miles de cartas de adultos mayores de todo el país que compartían experiencias similares de sentirse presionados por familiares bien intencionados para abandonar sus hogares y mudarse a residencias para ancianos. Florence comenzó a responder personalmente a cada carta, convirtiendo su comedor en una oficina improvisada donde pasaba horas cada día escribiendo respuestas a mano. Los hijos de Florence también tuvieron que lidiar con las consecuencias de los eventos. Robert Jr. tomó una licencia extendida de su trabajo en Seattle para quedarse en Maryland
y ayudar a su madre a navegar las secuelas de su desaparición. Susan luchó con sentimientos mixtos de alivio y resentimiento, eventualmente buscando terapia para procesar la experiencia. Michael, quien vivía más cerca, se convirtió en el buffer principal entre Florence y el mundo exterior, filtrando llamadas telefónicas y solicitudes de entrevistas. Pero quizás el cambio más significativo fue en la relación entre Florence y sus hijos. Las conversaciones sobre residencias para ancianos cesaron completamente, reemplazadas por discusiones sobre cómo hacer modificaciones a la casa para que Florence pudiera envejecer en su lugar de manera segura. «Nunca volveremos a subestimar tu determinación, mamá», le dijo Robert Jr. durante una cena familiar 2 meses después de su reaparición. «Pero la próxima vez que tengas un problema con nuestras sugerencias, ¿podrías simplemente decirnos que no en lugar de desaparecer durante 6 meses?» Florence se rió. El primer momento de humor genuino que la familia había compartido en casi un año. «Prometo que mi próxima protesta será menos dramática». El sistema de túneles, eventualmente, se convirtió en una atracción histórica oficial de la ciudad. Con tours guiados, los fines de semana durante los meses de verano, Florence, inicialmente reacia a participar, finalmente accedió a servir como guía ocasional, compartiendo tanto la historia de los túneles como su propia experiencia viviendo en ellos. «La gente piensa que fue una aventura», les dice a los grupos de turistas mientras los guía por los pasajes subterráneos. Pero vivir en secreto, sin poder hablar con tu familia o amigos, es una de las experiencias más solitarias que pueden imaginar. No lo recomiendo. El detective Vázquez, quien había desarrollado un respeto genuino por Florence durante la investigación, se mantuvo en contacto con ella después del caso. Ocasionalmente, se detenía para tomar café y escuchar sus historias sobre la historia del vecindario y los secretos que las casas viejas guardaban. «¿Alguna vez se arrepiente de haberlo hecho?», le preguntó durante una de estas visitas. Florence consideró la pregunta cuidadosamente, mirando por la ventana hacia el jardín donde Margaret estaba plantando flores para la primavera. «Me arrepiento del dolor que causé», dijo finalmente. «Pero no me arrepiento de defender mi derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi vida». A veces las personas mayores tenemos que recordarle al mundo que todavía estamos aquí, que todavía tenemos voz. Carlos Mendoza del mercado Sunshine Foods fue uno de los primeros en visitar a Florence después de su reaparición. Había estado cargando con culpa durante meses, preguntándose si había algo que podría haber hecho diferente esa mañana de marzo. «Señora Florence», le dijo con lágrimas en los ojos, «he estado rezando por usted todos los días. Mi esposa encendía velas en la iglesia todas las semanas». Florence tomó las manos del joven entre las suyas. «Carlos, querido, nunca fue tu responsabilidad cuidarme. Eres un buen hombre, con una familia hermosa, y lamento haberte causado preocupación». El mercado ahora mantiene una foto enmarcada de Florence en el mostrador, no como memorial, sino como celebración de su regreso. Los clientes regulares a menudo preguntan por ella, y Carlos siempre responde con una sonrisa: «La señora Florence está bien. Está en casa donde pertenece». La historia de Florence Thompson se convirtió en algo más que un misterio resuelto. Se convirtió en una conversación nacional sobre el envejecimiento, la autonomía y los derechos de los adultos mayores. Universidades comenzaron a usar su caso en cursos de gerontología y trabajo social. Grupos de defensa de derechos de ancianos la invitaron a hablar en conferencias. Florence aceptó pocas de estas invitaciones, prefiriendo la tranquilidad de su rutina restaurada. Cada mañana se despierta a las 6:30, prepara su café negro y tostadas con mermelada, y lee el periódico que Tommy Rodríguez entrega puntualmente a las... La diferencia ahora es que Michael la llama todas las mañanas a las 8 c.m. Robert Jr. la llama todos los domingos por videollamada para que pueda ver a sus nietos, y Susan la visita al menos una vez al mes. Los túneles siguen siendo accesibles desde su sótano, pero Florence los usa ahora solo ocasionalmente para los tours históricos. La cámara donde vivió durante 6 meses ha sido preservada exactamente como estaba cuando fue descubierta, sirviendo como testimonio de su extraordinaria desaparición. «A veces bajo solo para sentarme y recordar», admite Florence.
No fueron los mejores 6 meses de mi vida, pero fueron míos. Tomé una decisión sobre mi propia vida. Y aunque estuvo mal en muchos aspectos, era mi decisión. Margaret Delacroix, quien ahora visita a Florence todos los días para tomar té por la tarde, a menudo reflexiona sobre las lecciones del caso. Florence me enseñó que nunca conoces realmente a las personas, sin importar cuánto tiempo las hayas conocido. Dice, pero también me enseñó que a veces las personas hacen cosas desesperadas cuando sienten que están perdiendo control sobre sus propias vidas. El caso oficialmente se cerró el 1 de octubre de 2024, clasificado como resuelto por confesión voluntaria. Pero para el detective Vázquez, representa algo más profundo sobre la naturaleza humana y las longitudes a las que las personas irán para mantener su dignidad e independencia. En mis 30 años de carrera policial, reflexiona Vázquez, nunca había visto nada como el caso de Florence Thompson. No fue un crimen en el sentido tradicional, pero tampoco fue algo que pudiéramos ignorar. Fue el acto de una mujer desesperada que sintió que nadie estaba escuchando su voz. La historia de Florence Thompson continúa resonando en Salisbury y más allá. Las familias tienen conversaciones diferentes sobre el cuidado de ancianos. Los planificadores urbanos consideran las historias ocultas de los edificios históricos. Y una mujer de 90 años, cumplió años durante su tiempo en los túneles, continúa viviendo independientemente en Maple Street 207, rodeada por el amor de su familia y el respeto de una comunidad que aprendió a escuchar las voces de sus miembros mayores. No todos tenemos túneles secretos en nuestros sótanos, dice Florence durante sus conversaciones con visitantes, pero todos tenemos la capacidad de tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. A veces esas decisiones son difíciles. A veces lastiman a las personas que amamos, pero siguen siendo nuestras decisiones. Y en las tardes tranquilas de Maryland, cuando el sol se pone sobre Maple Street y las sombras se alargan a través de su jardín, Florence Thompson se sienta en su porche y lee, visible para todos, exactamente donde decidió que pertenecía.